como te leo el tarot gratis. Hola, hola, mi querido y adorado Aries. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Mis lecturas son lecturas para el amor y para el desamor. Solamente. No leo más nada. Sin embargo, sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Sí me gustaría, mi querido y adorado Aries, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Entonces veamos ahora acá qué energía, cuál es esa energía que tienes ahorita, a quién se supone que le voy a estar leyendo, qué será lo que viene por allí para mi querido Aries. Es que serán buenas noticias o quizás a lo mejor las cosas no están muy buenas ahorita y tendrás que seguir adelante. ¿Será eso? Vamos a ver qué pasa. Necesito saber muchísimas cosas o que tú sepas muchísimas cosas. Vamos a ver entonces qué hay. ¿A quién yo le puedo estar leyendo? Corto las cartas acá y vamos a ver entonces qué hay. Voy a ponerlas un poquito. Y por supuesto, perdón, voy a tomar un poquito de café. Se me va a enfriar ese café. Vamos a ver entonces, mi querido, qué hay para ti, querido, querida. Vamos a ver qué hay. ¿Cuál es esa energía que viene para ti? ¿A quién le puedo estar leyendo? Vamos. Ajá. Estás tomando decisiones. Hay una decisión contundente que tienes que tomar. La estás tomando. Yo diría que estoy leyéndole a alguien que ha dicho, basta. Se acabó, ya no puedo más. Tomo mi decisión, me saco, me salgo de donde estoy. Quizás a lo mejor eres una de las personas que estuvo un cierto tiempo en una pequeña depresión o pensando o analizando o triste si se quiere, pero ya es hora definitivamente de que hayas tomado decisiones. Es más, era hora desde hace rato que hubieses tomado esa decisión, mi querido y adorado Aries. Definitivamente. No sé realmente la decisión que hayas tenido que tomar, pero pareciera ser que esa decisión es imprescindible, es urgente, es de todas. Es la decisión importante y la decisión clave que tienes que tomar. Alguien está en eso, alguien está en pleno proceso de tomar una decisión o que ya la ha tomado, porque aquí se ve que la tomaste. Pareciera ser que le voy a leer a alguien que ya definitivamente dijo hasta aquí. Vamos a ver entonces. Aquí te dice, se fue y no dijo adiós. La justicia hará su trabajo, ¿sabes? Esta persona se fue y no dijo adiós, pero entonces la justicia va a venir a pedirle cuentas, porque las cosas no son así, ¿verdad que no? Uno no se puede ir así tampoco, por mucho de que uno haya dejado, ponle tú, de querer, o que de verdad esté confundida la persona, no hay derecho de ninguna manera a que una persona se vaya así, sin decir ni siquiera adiós. Eso no está bien. Entonces, quizás eso es lo que te está pasando a ti, que tú dijiste, pues mira lo que hizo, pues no, no voy a permitir que esto me vuelva a suceder, no merezco esto realmente. Aquí dice, te liberas, algo pasa para que puedas salir de donde te encuentras. Era necesario. Oye bien todos estos consejos, mi querido Aries, porque por algo estos consejos te los están mandando. Entonces se ve que sí tomas la decisión o que el tarot te dice, necesitas que tomes decisiones, que ya estás a punto de tomarlas. Estoy leyéndole a alguien que definitivamente está en ese proceso de tomar decisiones importantes, seguir adelante con su vida, sea lo que sea. Si esa persona va a venir, esa persona vendrá, pero no tienes por qué estar allí sin tomar decisiones. Toma la decisión que tengas que tomar y que se acabe el mundo, si es posible, pero toma la decisión. Veamos acá qué dice. Libros. Aquí vas a encontrar algunos secretos, alguna relación que pueda estar secreta y que la hayas descubierto, o a lo mejor tú puedes entrar en una de ellas, o quizás una relación clandestina.
Probablemente puede ser también que esta persona se fue porque tenía a alguien y tú descubres pues que esta persona tenía a alguien, se ha ido con alguien. O sabes ahora que esa persona está con alguien. Probablemente puede ser. Pero vamos a ver ahora qué dice la otra parte. Porque ya hemos hablado de ti. Hemos hablado de ti. Lo que vas a hacer. Muchas cosas. Pero vamos a ver ahora esa persona qué es lo que piensa. Qué es lo que tiene que decir con respecto a esa decisión que estás en el umbral. Estás en el hilo de tomarla. y parece ser que esta carta te está diciendo, Aries, que si tú no tomaras esta decisión, cualquiera que fuera, no sé qué decisión es, pero la que fuera, probablemente un tsunami te lleva, vamos a decir así. Sería difícil, sería más complicado para tu vida amorosa si tú no tomas una decisión. Vamos entonces a ver qué es lo que hay. Creo y siento que has estado muy al pendiente, has estado como muy encerrado, como muy dependiente de esa persona, o quizás de su actitud o de su decisión, si se quiere. No es posible que tú estés dependiendo nada más que de una decisión de una persona que se fue sin ni siquiera prácticamente decirte adiós. No me parece justo de todas. Vamos a ver entonces qué viene para esa persona. Te lo voy a decir en dos platos, como venga. Esa persona ahora le está tocando lo suyo, ¿sabes? Ahora a esta persona le va a tocar. Ahora que tú estás tomando decisiones, ahora a esta persona le va a tocar que le den duro. Mira cómo está. Quizás ahora, como quien dice, la justicia está haciendo su trabajo. Y lo mismo que esa persona te hizo a ti, muy probablemente le puedan estar haciendo también a esa persona. Sí, señor, mira, veo que aquí se le cae lo que estaba haciendo. Todo eso se le cae. Ahora vienen los recuerdos. Ahora resulta que siempre te quería. ¡Ja! Ahora está viendo, como quien dice, Cristo, está viendo a Cristo padecer. Ahora realmente sí empiezan los recuerdos, empieza a encontrarse con ciertos recuerdos en su mente del pasado. Y mira tú, porque ahora le está yendo muy mal donde está. No dijo ni siquiera Dios, y ahora la justicia está haciendo su trabajo. Y ese es el trabajo que ahora le corresponde pagar. Esta persona está poco a poco saliendo de ese gran duelo que tiene. Hay algunas noticias muy poco alentadoras y muy lentas para esa persona. Sabe muy bien qué fue lo que pasó con esa ruptura, porque hubo esa ruptura contigo. Vamos a decirlo así, pero sí que te digo, esta persona, si tiene a alguien por fuera, esta persona definitivamente, como quien dice, no hay nada. No quiere saber nada, siente que todo se le vino abajo, siente que no hay oportunidades, siente que ya no puede, que ya no va a poder volver, que querrá hacer un cambio de ciclo para contigo, quiere todavía, ahí todavía hay amor a la larga. Mira, esta persona va y viene. Te voy a decir algo, esta persona honestamente no está feliz. Probablemente pueda ser que tenga inclusive a alguien, pero no se siente bien, no se siente feliz. A última hora, como una proyección a futuro, quizás un poco más lejos, esta persona quizás vaya a querer hacer una vuelta, un cambio de ciclo, un retroceso, agarrar su caballo y dar la vuelta para ir a donde tú estás. El problema va a ser si realmente alguien, si esa persona realmente lo va a hacer en un momento en el que tú todavía estás dispuesto o dispuesta. Veo aquí que hay una decisión que estás tomando. Probablemente son decisiones para seguir adelante y no esperar más a esa persona. Pero esa persona quizás está esperando que se acomoden las cosas. El universo quiere ayudarte. Esto es lento, pero probablemente venga esta persona nuevamente. Es lento, pero no es todavía Aries. Y quizás a lo mejor eso es lo que te está diciendo el tarot que hagas. Que hagas un cambio de ciclo, o que tomes la decisión que estás tomando, que de una vez la lleves a cabo, que no te arrepientas de esas decisiones, que sigas adelante. Porque esta persona, man que bien,
luego es que va a empezar a caer en cuenta. Todavía quizás no. A lo mejor está con alguien, no está bien con alguien. Creo que pudo haber habido una ruptura aquí también con ese alguien con quien está. Empiezan los recuerdos a balancearse, a moverse de un lado para otro, esos recuerdos en su mente. Se ve que no ve noticias, no hay noticias todavía, no siente comunicaciones, no siente que tú le estás dando o que tienes signos vitales tú para con esa persona. Y definitivamente se ha dado cuenta, pues, que fue lo que pasó. Realmente tiene que estar bien claro que esta ruptura fue por algo importante que hizo esta persona, como por el hecho a lo mejor de irse así de buenas a primeras. Un día se fue normal, ya no te quiero, o me quiero ir, o estoy confundido, o no sé qué me pasa, o me voy con alguien, o a lo mejor ni siquiera dijo nada, sino que se fue. Entonces, a última hora, esta persona está como que se va de donde está también porque quiere ver otras cosas. Donde está, en definitiva, en resumidas cuentas, no le está yendo nada, pero nada, pero nada bien. Pero tus guías te dicen, te liberas, algo pasa para que puedas salir de donde te encuentras. Y esto era necesario, ¿sabes? Así que a lo mejor esos secretos que puedas encontrar o eso que te puedes enterar, puede ser que a lo mejor esta persona está con alguien, pero a pesar de que está con alguien, esta persona no se siente bien. Entonces, veo que si llegara a devolverse o a querer llamar a tu puerta, será ya en un proceso, una proyección a futuro a largo plazo. Esto no es todavía. No es definitivamente todavía. Así que habría que esperar un poquito más a ver. Quizás alguien espera por alguien. Quizás a lo mejor eres tú quien está esperando por esa persona y decides, pues tomas la decisión de esperarle a esa persona. Y esa persona está esperando mejores momentos para volver. Pero sí tiene cosas que hacer. Sí tiene cosas que resolver por fuera. Y está a punto de hacerlas. Pareciera ser que ya de donde está, en donde estaba, como que a lo mejor ya no está tampoco. Porque está este 4 de bastos invertido. Y me está diciendo que ruptura de nidos. ¿Entiendes? Un nido se cayó de un árbol. Se cayó ese nido y entonces se destrozó. Probablemente. Y ahora, en base a eso, ahora viene entonces el problema de que ahora está recordando, mucho recordándote. Y de verdad se fue, no dijo nada, no dijo adiós. O a lo mejor sí lo dijo, pero de una manera muy hiriente o se despidió de una manera muy hiriente y la justicia ahora está haciendo su trabajo. Así que te lo digo. Vamos a ver entonces aquí y dice que hay un suceso triunfante. Viene para ti algo triunfante. Vamos a ver qué puedo hacer. Yo no sé si definitivamente es que tú quieres, como quien dice, echar para atrás esa decisión o la decisión que tú estás tomando es una decisión para esperar a esa persona o darle una oportunidad. Voy a ver una última carta a ver qué otra cosa te pueden decir. Esta carta que voy a sacar me va a decir un poco también de ti, porque veo aquí sí que tomaste decisiones, pero ¿cuál es esa decisión definitiva? Vamos a ver entonces aquí qué otra cosa me dicen. No, mira, no. Pareciera ser que de verdad esa decisión que estás tomando es quizás a lo mejor como prefieres a lo mejor esperar a esta persona que venga, muy de la miseria que venga, te sientes bastante como quien dice todavía incómodo, incómoda, pero a pesar de todo pareciera ser que lo que quieres es esperar, mi querido Aries, muy a pesar de todo, muy a pesar de cómo se portó esta persona, pareciera ser que le quieres dar una nueva oportunidad si llegara, a pesar de los pesares. Se fue con alguien o no se fue con nadie, sino que se fue sencillamente lo que haya sido, pero pareciera ser que eso es lo que tú quieres. Definitivamente vas a esperar por tu persona especial. Vamos a ver qué es lo que otra cosa viene, porque sí que te digo, no es tan fácil, no es tan rápido tampoco que va a venir esta persona, ¿no? No es tan rápido. Le toma su tiempo, sí señor. Ahí te estoy dejando yo, pues, mi querido y adorado Aries, con esta lectura. Y bueno,
Espero que la reflexiones, que te des cuenta qué es lo que estás haciendo. Ya tomaste la decisión de esperar a esa persona definitivamente. Quieres que venga y punto. Te está mostrando señales de vida, pero todavía no termina de aparecer. Veremos. Tendrías que tomar entonces en cuenta que el hecho de la manera como se fue y de poder poner puntos en las IES como debe ser y poner los puntos claros y todo sobre la mesa. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Aries. Un besito. Bye bye.